ser confrontados, pero también, hermanos, principalmente para adorar al Señor. Voy a hacer la lectura de la palabra de nuestro Señor en la carta que Pablo escribe a los hermanos de Roma, Romanos capítulo 1, versos del 18 al verso 23. Romanos 1, del 18 al 23. Hermanos, yo les rogaría que estemos totalmente en la lectura, dándonos cuenta, hermanos, que esta palabra que usted va a seguir con su vista es la palabra que nuestro Señor inspiró al apóstol Pablo para que le escribiera, no solamente, hermanos, para que la iglesia de Roma leyera esta carta en la congregación, sino para que también siglos y siglos después la iglesia bautista Torre Fuerte leyera estas cartas de Pablo en la congregación. Romanos capítulo 1, verso del 18 al verso 23, la palabra de nuestro Señor dice de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 25, hermanos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Hermano, lo que estamos mirando aquí es, bueno, lo veo yo, hermanos, como algo duro que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos en Roma. Y hermanos, es algo duro de lo que está diciendo a los hermanos en Roma, que es tan vigente para los hermanos de Torre Fuerte. Es tan vigente para todos los que se llaman cristianos a lo largo de la historia. Es tan vigente y será tan vigente para todos aquellos que estarán añadiéndose a las congregaciones día tras día. Pero hermanos, esta es una manera de visualizar al hombre natural, al hombre que está sin Cristo. Miren cómo Pablo lo dice en el verso 16 primero, referido al Evangelio. No me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermanos, cuando Pablo dice a todo aquel que cree, universaliza esta gracia salvadora, porque dice, hermanos, así como para el judío y así como para el gentil o para el griego. Pero ¿cuál es la diferencia? Creer. Sí, hermanos, hay quienes piensan que la salvación es para todo el mundo. Pero hermanos, solamente está condicionada a los que creen. Y si somos honestos, no todos van a creer. Porque si así fuera, hermanos, dice, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan dice que todos aquellos que creen no hay condenación. Pero los que no creen, de cierto, ya son condenados. Y hermanos, lo que quiere decir que en el infierno hay muchas personas que posiblemente dijeron creer, pero están ahí. Muchas personas ahorita están recluidos en los centros penitenciarios y dicen creer, y dicen que creyeron antes de estar ahí. Y la pregunta sería, ¿por qué están ahí? Yo puedo entender, hermanos, que hay muchas personas que de manera injusta están en las cárceles. Pablo estuvo de manera injusta en la cárcel, al menos en términos, dijéramos, justos, pues, porque predicar el Evangelio no merece que sean encarcelados, pero hay ciertas leyes que las ameritan. Pero hay quienes están en las cárceles sin ser culpables de algún delito. Pero hermanos, aquellos que están confesos, aquellos que honestamente han cometido un error y que todavía, un pecado o un delito, y que todavía encontrásemos en la calle sabiendo que están haciendo mal, sabiendo que están robando, y les preguntáramos acerca de si creen en el Señor, ellos dirían que sí. Porque se toma tan a la ligera esto. Por eso, hermanos, solamente está condicionado este evangelio que produce fe, como dice Pablo a los romanos,
que la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué, hermanos? Ese evangelio que propicia, hermanos, o que facilita la salvación a los que creen. La fe no viene por escuchar cualquier otra cosa que no sea el evangelio. Por eso Pablo es tan enfático al escribir esta carta, que sigue diciendo, hermanos, verso 17, de ahí mismo de Romanos 1, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, por eso la presentación del evangelio, no, hermanos, la presentación de una historia X, no, hermanos, la motivación en un culto, llamando a sentirse contentos y alegres por cualquier otra cosa que no sea el evangelio. Hermanos, más bien el evangelio contrasta tanto la alegría del hombre sin Cristo que lo ofende. Y llega a ser curioso que también confronta a los creyentes, como decíamos el domingo pasado, aquellos a los que Pablo se dirigía en la iglesia de Corinto diciendo que si alguno no ama a Dios sea maldito o sea anatema. El evangelio también contrasta a los propios. Y es importante, hermanos, por eso digo que cuando leemos la palabra de Dios nos situemos, no solamente históricamente, hermanos, situémonos en el momento de la enseñanza que está dada para mí. Sí, hermanos, fue a los romanos. Y hermanos, también alcanza para nosotros siglos y siglos después. Y luego dice en el verso 18 el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Primero Pablo les dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Luego les dice, hermanos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y ahora les dice, hermanos, porque la ira de Dios, quiere decir, hermanos, que esta ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad, es en razón de aquellos que no han creído en el evangelio. Miren, la primera predicación del Señor Jesucristo, según Marcos, capítulo 1, verso 15, el Señor predicaba, hermanos, de una manera totalmente opuesta a lo que hoy día se predica, porque hay algo que la gente no quiere escuchar, ni quiere creer. El Señor Jesucristo, cuando predicaba, hermanos, la primera predicación, que nunca tuvo la inclinación a mi amor por ustedes, como si dijera el Señor, Dios es amor, lo que el Señor decía es arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y dice Pablo respecto del evangelio, es poder de Dios para salvación. Y dice Pablo a los romanos, hermanos, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué, hermanos? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios representa el evangelio que apunta a Cristo. Y si hablamos todavía más, entonces el desconocer este glorioso evangelio nos lleva, hermanos, a que la ira de Dios esté sobre todos aquellos que retienen con injusticia la verdad. Es tremendo, hermanos, pero hablar de esta parte final, como dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este tema, hermanos, no es nada agradable a los oídos de muchas personas. De hecho, como decía hace rato, hermano, la presentación del evangelio que hoy se hace en muchas congregaciones apunta más a misericordia, amor, gracia, pero nunca a este atributo de nuestro Dios. Hermanos, la misericordia es de Dios, la gracia es de Dios, la santidad es de Dios, pero la ira también forma parte de los atributos de Dios y no se quiere tocar porque incomoda y ofende a las personas, y es mejor hablar de misericordia, gracia y otros temas para que la persona, cuando escuche la palabra de Dios, se vaya tranquilo a su hogar sin saber que hay un cáncer que le consume y le está deteriorando su alma. Si nosotros fuésemos al médico, hermanos, y el médico nos dijera todo está bien, pero yo siento que mi vida, mi ánimo, mi entusiasmo, mis fuerzas, la textura y el color de mi piel no es el mismo, y yo creo que estoy enfermo, y los que me miran dicen que estoy enfermo, pero voy al médico y el médico me dice todo está bien. Pero resulta, hermanos, que haciéndole caso a los demás voy a buscar otro médico y el otro médico me dice, Mario, lo que tú tienes es tan severo que te conduce a la muerte.
Hermanos, ¿qué dirían algunos cuando el diagnóstico de este médico te lo dicen directo? ¿No dirían qué falta de sensibilidad tiene este doctor? ¿No dirían algunos qué falta de ética tiene este doctor? ¿Cómo decirle a esta persona que le queda poco tiempo de vida? ¿Cómo decirle a esta persona que está muriendo que no falta a su ética profesional? Hermanos, lo que curiosamente necesitamos es que se nos diga la verdad. Sí, hermanos, la gente que está sin Cristo necesita escuchar esto, y aun cuando produzca escozor, aun cuando produzca dolor, aun cuando produzca molestia, y aun, hermanos, cuando al que predique esta palabra lo ofendan por causa de la predicación, sigue siendo necesario que sea escuchado. No, hermanos, no es agradable. Dicen algunos, no, hermanos, lo que es agradable es escuchar de amor, porque Dios es amor. Bíblicamente es cierto, Él es la fuente del amor, pero bíblicamente también es cierto que es la fuente de santidad. También esto es cierto. Así que hay una idea, hermanos, que se tiene acerca de la ira, y es una idea equivocada, porque hay veces que se piensa de la ira, hermanos, como un coraje irracional. No es lo mismo que enojo, no es lo mismo que coraje. No, la ira es irracional, la ira es desmedido sentimiento de venganza, eso es ira. Hermanos, la palabra original en el griego para ira aparece como orgé, y esta palabra orgé significa, hermanos, aborrecimiento justificable, por implicación castigo. Aborrecimiento justificable. Pero nosotros le damos otra idea a la palabra ira. Nos vamos al extremo porque dimensionamos la palabra de Dios bajo nuestro pensamiento humano. Y nosotros sabemos que cuando una persona se enoja y tiene una actitud, hermanos, totalmente grotesca, ofensiva, difamante, decimos, está irado. Hermanos, cuando la palabra orgé está diciendo es una ira justificada o es un aborrecimiento justificado, justificado. No es injustificado, no es irracional. ¿A qué nos referimos con este pensamiento, hermanos? Si nosotros miramos la ira de Dios, nos daríamos cuenta que es la reacción permanente de un Dios santo y puro ante todo lo que ofende su naturaleza moral y sus derechos reales. Todo lo que le ofende a Dios, hermanos, desata una ira justificada. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por esto, hermanos, como dice Juan capítulo 3, verso 36, Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, este aborrecimiento justificado o justificable, dice, está sobre él. Si leemos, hermanos, el Salmo capítulo 7, verso 11, dice la palabra, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué es lo que dice Romanos, hermanos? Que la ira de Dios, verso 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Hermanos, hay quienes dicen que Dios está airado con el pecado, pero no con el pecador. Aquí lo que dice la palabra de Dios, hermanos, fíjense cómo es que en veces torcemos la palabra de Dios por razón de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, y en veces hasta solidaridad con aquel que está ofendiendo a Dios, buscando que aquel tenga una manifestación de compasión que no te compete a ti, sino solamente en el ámbito personal, pero de salvación, hermanos, es competencia de Dios. Yo puedo poner misericordia en una relación que tengamos humanamente hablando de alguien que me ofende y perdonarle, porque además es un mandato de Dios. Pero fuera de eso, hermanos, yo no puedo llevar a ser salvo a nadie. Puedo presentarle el evangelio, pero yo no lo voy a salvar por presentar el evangelio. Y dice el texto del verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De quienes practican la impiedad y la injusticia. Porque, hermanos, el pecado o la impiedad y la injusticia son impersonales, ahí están.
¿Quién es el que practica la impiedad y la justicia? Es el objeto del aborrecimiento de Dios. Esto es lo que dice la palabra. Y siguiendo el Salmo, capítulo 7, verso 11 y 12, dice que nuestro Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice la palabra, hermanos, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El Salmos capítulo 5, verso 4 y 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. No, hermanos, la iniquidad por ser algo impersonal. No, a los que hacen, a los que practican iniquidad. Dice el salmista, aborreces a los que hacen iniquidad. Y hermanos, el salmista estaba escribiendo inspirado por Dios. Es decir, esto es palabra de Dios. Un aborrecimiento justificable. Pero resulta que hoy muchas personas, hermanos, no se consideran malos, ni inicuos, ni pecadores, ni perversos. Entonces llegan a decir, pues si yo no soy malo, ni inicuo, ni perverso, la ira de Dios no está sobre mí. Y si no está sobre mí, estoy bien como estoy. Porque aparte el mensaje que escuchan desde muchos púlpitos es, Dios te ama tal como eres. Y entonces la persona sigue viviendo tal como es. Y no es necesario cambiar. Si Dios me ama siendo drogadicto como soy, si Dios me ama siendo un ofensor de mi esposa como soy, si Dios me ama siendo un tomante o un tomador de lo ajeno, es una palabra que acabo de inventar, diría mi esposa, si yo soy un ratero, pues. Y si yo no honro a mis padres, y si yo el domingo, el día del Señor, lo tomo como un día común y corriente, y voy y no voy, y cuando voy no estoy. Hermanos, ser tan indiferente, no podemos tomar una persona como alguien que sea merecedora de la misericordia y del amor de Dios, sino de la reprensión de Dios. Y se hablaba hace rato, hermanos, acerca de la autoridad que Dios le otorga a la iglesia para corregir estos errores, mientras si tanto se es hijo de Dios. Pero hermanos, aquellos que están bajo la ira de Dios, aquellos que aunque crean que están bien, pero no están en una estrecha comunión y relación con nuestro Señor, hermanos, son objeto de la ira constante de Dios y practican la iniquidad, el pecado, pues. Siguen constantemente haciéndolo y no hay un arrepentimiento. Porque dicho sea de paso, hermanos, como cristianos, dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Hermanos, el apóstol Pablo que acaba de escribir, o que escribe esta carta a los romanos y de la cual estamos tomando enseñanza, llega en el capítulo 7 a decir, Pablo, yo soy miserable. Y uno dijera, a ver, espérate, Pablo, ¿cómo que tú eres miserable? Si yo me comparo contigo, yo soy más miserable. Bueno, hermanos, no vamos a hablar de quién es más miserable que quién. Finalmente, si Pablo decía que era miserable, y el Señor Jesús cuando se acerca el joven rico y le dice, maestro bueno, y el Señor Jesús le dice, yo no soy bueno, solamente mi Padre que está en los cielos. Hermanos, si habláramos, como dijo Pablo en el capítulo 3 de Romanos, no hay persona buena ni siquiera una. No hay persona justa, ni siquiera uno. Entonces tendremos que decir, hermanos, igual que Pablo, somos miserables. Pero ¿por qué decía Pablo que era miserable? Porque lo que hacía era lo que no quería hacer. Y lo que no quería hacer era lo que hacía. Pero hermanos, hay algo que brilla en lo profundo de esa oscuridad en la vida de Pablo, porque dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque es Jesucristo el que lo libra de la muerte. Porque esa ira, hermanos, que viene sobre quienes no están bajo la gracia de nuestro Dios, hermanos, dijéramos que entonces habría una manera de cómo escapar de la ira de Dios. Dice, sigue diciendo, hermanos, el Salmo capítulo 5, verso 6 ahora, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, aborrece Jehová. Así que de la ira de nuestro Dios, hermanos, nadie se escapa, salvo bajo la gracia y la misericordia
de Él a través de Jesucristo. Por eso Pablo dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Hermanos, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra que habla el Evangelio, que es poder de Dios, dijo Pablo. Esa obra por la cual provee la fe, pues hermanos, es la que nos otorga por gracia la salvación. Y si decimos por gracia, es de una manera de expresar que nada tiene que ver con las obras, porque en el caso contrario, decía Pablo, ya no sería gracia. Si yo hago algo para tener algo, entonces es por el algo que yo hice. Si fuera la salvación por obras, entonces por las obras soy salvo. Pero hermanos, no es el caso. Dice Pablo que somos salvos por gracia y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Se lo refiere a los Efesios. Así que la única manera, hermanos, de refugiarnos contra la ira de Dios es que nosotros seamos justificados en Cristo. Y entonces la ira que correspondía a usted y a mí, hermanos, tristemente, sea colocada sobre su Hijo. Es por eso que viene la justificación. Mira, hermanos, la magnitud de lo que está diciendo Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Toda esa ira va para el pecador. Pero hermanos, si el pecador se arrepiente, toda esa ira va sobre su hijo. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás había escapado de nuestro Señor, de Jehová. Jehová le había dado la orden de que fuera a Nínive a predicar el evangelio, pero este hombre tiene otros planes, tiene otras ideas, y para escapar se monta en una nave para ir a otro lugar llamado Tarsis. Cuando va en la barca, el mar enfurece, y entonces, hermanos, ¿qué pasó aquí? Jonás dice, échenme al mar, y toda esta bonanza, todo este problema se va a acabar. Saben, hermanos, que Jonás indirectamente tenía la idea que apuntaba a Cristo. Porque toda esa ira que se desató en el mar, por llamarlo de una manera, toda esa tormenta que se desató en el mar era por causa de ese pecado de desobediencia de Jonás. ¿Y qué dijo él? Échenme al mar para que la ira que está desencadenada sea en mí y se acabe este conflicto. Hermano, de hecho, cuando fue lanzado al mar se acabó la tormenta. Saben, hermano, cuando la ira que correspondía a ti y a mí fue echada sobre Jesús, la tormenta que se avecinaba sobre ti bajo la ira de Dios se calmó. Y ya no había más enemistad, sino ahora había amistad. Dice Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 5, verso 1, dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo dice, hermanos, antes sin Cristo en nuestra vida teníamos enemistad, había una ira desencadenada día tras día sobre nosotros. Pero ahora en Cristo, bueno, ahora hay paz, ya no hay enemistad, ya no hay, hermanos, ira que venga sobre usted. Bueno, al menos sobre aquellos que han confiado su vida plenamente y han venido a nuestro Señor en arrepentimiento y fe. Ahora, hermanos, cuando hablamos de este capítulo 1 y particularmente del verso 19 en adelante, de 19 al 21, o del 19 al 23, nos daremos cuenta que Pablo nos presenta una enseñanza, hermanos, en primera instancia, en los primeros versos del 19 al 21, acerca de la revelación de Dios. Dios se revela. Dios se manifiesta. Y luego en los versos 22 al 23 nos habla acerca de la rebeldía del hombre a quien Dios se le manifiesta. ¿Sí? Verso 19 al 21. Dice, hermanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó,
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, y ahí le paramos. La primera parte del verso 21. Dios, mis hermanos, ha hecho grandes maravillas, y todavía el día de ayer estábamos en casa de mi papá y estábamos en la camioneta, cuando de repente creo que Alberto o mi sobrino, David Arturo, miraron que había brincado una araña, chiquita la araña, minúscula, chiquita, y de repente se lanzó la telaraña a un extremo de la camioneta que estaba lejos. Si nosotros comparáramos, yo le decía a Alberto, si nosotros comparáramos el peso, tamaño, las dimensiones de la araña con la distancia donde lanzó esa telaraña, tendríamos que pensar, hermanos, en relación a nosotros, una distancia muchísimo, muy larga en comparación a nuestro peso y dimensiones. Y hermanos, el grosor de la telaraña con relación al animalito, esa arañita pequeña, para nosotros tendría que ser más o menos como del tamaño de una piola gruesa. Y aparte, hermanos, la potencia con la que ese animalito tan minúsculo que no se miraba casi, lanzó hasta cierta distancia esa telaraña. Hermanos, decía el salmista en el Salmo 139, estoy maravillado. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En el Salmo 139 el salmista expresa eso. Así que, hermanos, podemos decir nosotros que todas las grandes obras que Dios manifiesta en su creación, desde el Génesis, hermanos, y hasta lo que seguimos viendo, hasta el día de hoy, nos hablan de su eterno poder y deidad. Y ellos, hermanos, lo sabían, porque dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria. Una revelación maravillosa de lo que Dios ha hecho a través de su creación, hermanos. En el Génesis, en el principio, creó Dios. ¿Cómo creó Dios? Hebreos dice que por el poder de su palabra, ¿no? Nosotros entendemos por fe que Dios creó de la nada el universo por el poder de su palabra. ¿Qué es lo que dijo en Génesis? Hágase la luz, palabra. Poder de su palabra. La palabra logos, hermanos, apunta al verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo es el verbo, según Juan. Y dice Colosenses, Pablo a los Colosenses, que en él fueron creadas todas las cosas. Hermanos, si vamos atando todo esto, miramos a nuestro Señor como creador y sustentador, y sin él, dice Juan, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas que el Señor creó para su gloria nos dan manifestación de este grande poder, de esta grande divinidad o deidad. Pablo dijo a los Colosenses, nosotros estamos completos en Él porque en Él habita la plenitud de Dios. ¿En quién? En Cristo. Dice, hermanos, el Salmo 139, verso 13 al verso 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Cuando mi hija va al médico, ahora con el embarazo que dice Eliel, está esperando a su hermanito y ora por su hermanito. Hermanos, entonces en el tiempo que el salmista escribe esto, no había ultrasonido. Pero está diciendo el salmista, hermanos, mi embrión vieron tus ojos. Y aun cuando yo fui formado en lo entretejido de la tierra, aun cuando no había manera de cómo apreciar que funcionaba esta creación dentro de mí, tú lo conocías todo. Y luego después, en tu libro estaban formadas todas las cosas que serían después. Hermanos, cuando miramos a nuestros hijos y a los nietos, y nos miramos nosotros incluso cuando se cae una uña y luego vuelve a salir de dentro del cuerpo otro pedazo de material que protege la punta de los dedos. Y hermanos, cuando nos hacemos una herida y luego esa herida empieza a coagularse la sangre y se hace una costra y termina cicatrizado.
Y cuando miramos los dedos casi transparentes de nuestros niños cuando están pequeños, cuánta gracia, hermanos, que tienen una uña tan pequeñita, pero ahí está. Y cuando afloran sus primeros dientes y sus ojitos, el brillo que tienen, hermanos, pues está diciendo el salmista, estoy maravillado. Hermanos, una creación que nos habla del glorioso poder infinito de Dios, de manera que no hay excusa de poder decir, existes Dios. No hay manera, hermanos, de que alguien diga, necesito el evangelio para creer que tú estás. No, hermano, las cosas creadas, dice la palabra de Dios, me hablan de ti, de manera que yo no tengo excusa. Pero perdemos tanto el tiempo procurando para nosotros un desarrollo que es tan transitorio para esta vida. Y descuidamos, hermanos, la gracia maravillosa de un Dios eterno, no tenemos excusa. No hay excusa alguna acerca de esto. Dice Nehemías capítulo 9, verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra con todo su ejército, o la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Y tú vivificas todas estas cosas y los cielos de los cielos te adoran. Dice el Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Quizás aquí, hermano, no se aprecie tanto en una noche cómo brilla el cielo con tantas lamparitas que tintinean. Hermano, quizás solamente estas cosas se aprecian en la sierra, y todavía en la sierra, apartado de los pueblos, donde se mira, hermano, como si fuera en un manto negro un montón de perlas que tintinean, perlas preciosas. Creación de Dios, que dice la Escritura que a todas las llama por nombre. Y hay millares de astros que flotan en el espacio por el poder de su palabra y que brillan de tal manera, hermanos, que nos impresionamos. Creador de todas las cosas, no hay excusa. Qué precioso es lo que Dios ha hecho en este planeta en el que estamos. Curiosamente, una buena parte de nosotros es agua, como una buena parte del planeta en el que vivimos es agua. Pero hermanos, miren, Dios ha hecho un refrigerador en ciertas partes. Ha colocado en los polos una porción enorme de hielo, de manera que por la condición en la que están o la posición en la que están, ayudan a regular la temperatura del mundo. ¿A quién se le hubiera ocurrido pensar eso? Por eso le dice el Señor a Job, ¿dónde estabas cuando yo ponía las bases de la tierra? ¿Dónde estabas tú? Hermano, solamente nuestro Señor, que no tiene a alguien que esté junto de Él para que le diga, oye, ¿qué te parece si haces esto o lo otro? ¿Qué te parece si lo diseñas así o acá? No, hermano, Dios lo hizo todo para Él, en Él y por Él. ¿No? Es maravilloso lo que ha hecho. Hermanos, ha puesto una distancia precisa entre el Sol y nuestro planeta, porque, hermanos, si fallara tantito, nos carbonizamos en un fuego permanente. Pero, hermanos, si la distancia, por el contrario, le hubiera fallado tantito, se hubiera hecho una era glacial. Hermanos, la medida precisa entre el Sol y la Tierra, contemplada por nuestro Dios, ni un metro más ni un metro menos. Mucho calor en exceso o incendio en nuestro mundo, o mucha congelación en exceso o una era glacial. O lejos o separados. ¿Saben, hermanos? Decíamos el otro día platicando con el hermano Misraín acerca de la rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol. ¿Cómo es que la Tierra gira alrededor del Sol y tarda 365 días y se cumplen las 4 estaciones? Pero, hermanos, lo curioso es que mientras va girando alrededor del Sol, va girando en su propio eje para que sean días. Mediodía y el otro mediodía, ¿no? 24 horas. Van girando y en ese avanzar, hermanos, le pega el sol, le pega el sol y no le pega el sol. Es decir, luz y sombra, 365 veces. Pero ¿saben, hermanos, qué otra cosa maravillosa hay en que los cielos cuentan la gloria de Dios? En que en este planeta tan hermoso en el que tú estás y que en veces no nos damos cuenta de cómo por misericordia Dios nos ha colocado, y que, hermanos, también
Decía un científico, nuestro planeta en el sistema solar, hermanos, es tan pequeño, y aún, hermanos, si lo comparáramos en la Vía Láctea, no aparecería, habiendo tantos desintereses mutuos, habiendo tantas pasiones desordenadas, habiendo tanta indiferencia entre unos y otros, desconociendo al que hizo a la perfección toda esta gloriosa creación, estamos nosotros. Ahí está la Tierra. Y este planeta, hermanos, que pareciera tan insignificante, tiene que tener, valga la redundancia, un eje para que gire. Y ese eje, hermanos, no hace que la Tierra gire vertical totalmente. No, hermanos. Gira a 23 grados y medio. Y aguas. ¿Por qué? ¿Por qué no derecho, Señor, para que te quede bonito? Hermanos, el hecho de que la Tierra esté inclinada nos beneficia con el clima. Nos beneficia con el clima. Dios no se equivocó. Por eso, hermanos, cuando dice el apóstol Pablo, lo que de Dios se conoce, Dios se lo reveló al hombre a través de las cosas creadas, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Y hay una sentencia ahí, hermanos, de manera que nadie a lo largo de la historia puede decir, nunca escuché yo de Dios. No, hermanos, Dios se lo ha revelado. Mira las hormigas, oh perezoso, dice la Escritura en los Proverbios. Pero también nos habla de los conejos y también nos habla de las arañas que están en la casa del rey. Hermanos, ¿cómo miramos de parte de Dios beneficios y enseñanzas a través de lo que ha creado? Perfección. Hermanos, qué cosa tan minúscula y cómo me llama la atención a mí los colibríes. ¿Cuántas veces mueven sus alitas para sostenerse y desplazarse a grande velocidad y detenerse otra vez tan rápidamente que suben y bajan? Y casi ni siquiera se da cuenta uno de eso. Y se detienen por mucho tiempo en una flor tomando su néctar. Pues hermanos, Dios lo hizo. Por eso la Escritura nos dice no solamente que los cielos cuentan la gloria de Dios, sino que, hermanos, las aves del cielo que no trabajan, Dios les da mantenimiento. O la belleza en las flores del campo que ni siquiera Salomón con su riqueza pudo vestir de manera que una de ellas. Qué hermosura, hermanos, y pasan desapercibidas. Para el salmista no pasó desapercibido, porque él llegó a decir, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Pero luego, hermanos, el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué es lo que me lleva a pensar, hermano, lo que está diciendo el verso 21 en esta primera parte? Si Dios se ha revelado al hombre a través de la maravillosa creación, como lo ha hecho, hermanos, también la misma vida humana se refiere a nosotros como una parte maravillosa de la creación de Dios. Salmo 100, verso 3. Él nos hizo a nosotros, ¿se acuerdan, hermano, lo que dice el Salmo 100, verso 3? Y no nosotros, a nosotros mismos. Ovejas somos de su prado. Hermano, lo que está diciendo Pablo y lo que podemos entender en lo que el salmista está diciendo, es que no solo se manifiesta en la creación en el sentido de los astros. No solamente, hermanos, podemos mirar cómo es que Dios da la lluvia temprana y la tardía, y esto ayuda a que las siembras se den para alimentación de todas las personas y aún, hermanos, de los animalitos, porque también, hermanos, les da cobijo y madriguera a los animales. Les ha dado un pelaje suficiente para que se protejan en los climas áridos o los climas, hermanos, que no son benevolentes, pues. Y en vez de nosotros cometemos el error de hacerle trajecitos a los perros. No, hermano, los perros ya tienen su trajecito hecho por Dios. Pero nosotros queremos ponerle una cobijita, queremos ponerle una camisita, queremos ponerle hasta zapatitos. No, hermano, los perros ya tienen sus colchones en sus patas y hasta les sirven para tener sensibilidad de las cosas, lugares donde pisan, en beneficio y protección de ellos. Pero lo echamos a perder nosotros porque a todos le queremos humanizar. Queremos humanizar a los animales. No, hermanos, ellos son así, creados así, y eso nos beneficia. Hacemos descontrol de la creación de Dios. Pero no solamente, hermanos, el Señor se manifiesta en ver hecho la luna en medio del sol y nosotros, si no estuviera la luna,
Imagínense, hermanos, si no tenemos anginas, ¿qué nos pasa? Empezamos a tener problemas de faringitis o laringitis, irritación en la garganta. ¿Por qué? Porque las anginas de alguna manera son un filtro. Bueno, Dios no se equivocó al poner las anginas ahí. Y hermanos, Dios no se equivocó al poner la luna ahí. Si usted ve todos los cráteres que tiene la luna, porque la luna ha servido de protección a la Tierra de impactos de meteoros o de impactos de ese tipo que venían sobre la Tierra, ahí se han ido quedando. Dios ha hecho perfección, hermanos, pero no solamente en eso. Tu vida y mi vida. Como decía el salmista, hermanos, en el Salmo 139, tú formaste mis entrañas. No, es que yo creo que está mal aquí porque yo creo que fue mi mamá y mi papá en su juventud cuando me formaron. Dice el salmista, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hermanos, Dios ha dado una capacidad maravillosa de poder, este milagro de la vida que se realiza en el cuerpo, por la participación del hombre y por la participación de la mujer. Hermanos, quede esto claro, no participación de hombre con hombre, de mujer con mujer o de persona con bestia, lo que se llama la zoofilia. No, hermanos, no. Hombre y mujer. Esta participación mutua hacen, hermanos, que funcione algo en el cuerpo del ser humano. Pero eso no es la creación en sí. Dios obra la creación. ¿Se acuerdan que Pablo dice a los corintios, uno es el que riega, otro es el que siembra, pero ellos no dan el crecimiento, el que da el crecimiento es el Señor. Entonces, la mujer participa y el hombre participan en el hecho de tener familia, pero no es de ellos, es de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? ¿Se acuerdan de Sara, la mamá de Isaac? ¿Cuál era la condición de ellos, hermanos? Primero, que tenían una edad fuera del tiempo de reproducción. Segundo, que eran estériles. ¿Quién hizo el milagro? ¿El hombre y la mujer porque se unieron? No. Aportaron lo que era necesario, pero el milagro lo hizo Dios. Por eso, hermanos, dice el salmista, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Es decir, hermanos, no fue algo que no estaba y estaba. Cuando mi esposa estaba embarazada de mis hijas, yo salía del trabajo y tocaba el vientre de mi esposa porque me gustaba saber y sentir cómo se movía. Y yo pensaba, es la rodilla, o es el brazo, o es el codo. Y me llenaba de emoción, hermanos, es mi hija, pero no la podía ver. Yo sabía que estaba ahí algo, y yo no sabía si era hija o era hijo, o era tortuga. No. Yo no sabía si era varón o era mujer, pero ahí estaba. Y me deleitaba porque lo que está ahí dentro es mi hijo o hija. ¿Sí? Y dice, hermanos, el salmista, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión, vieron tus ojos, y no había ultrasonido, hermanos, el Señor conoce todo, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Con justa razón dice el salmista en el Salmo 100, verso 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Cuando se mira el ultrasonido, y en el ultrasonido, hermanos, se mira algo que dice el ginecólogo, mira, ahí está la cabecita, y uno por más que vea no haya cabecita. Y mira, estas son las piernas, y por más que te imaginas dónde puede haber una pierna, no hayas las piernas. Bueno, ellos por la práctica de ver un montón de sombras ya le dan forma. Pero hermanos, lo que es cierto, que partiendo de la gestación y el tiempo, lo que parece usted cuando está ahí es como tipo ciboli. ¿Sí? O sea, no hay forma. Creo que lo que primero empieza a hacerse es el corazón, creo, no estoy muy seguro, pero ya le preguntaremos a un médico. Pero hermanos, empieza a latir y luego va tomando forma.
y va agarrando más forma. Y se van formando las extremidades y se van formando los órganos y se van madurando. Y hermanos, a lo mejor primero mirábamos como una cosa parecida a un pulmón, pero luego nos damos cuenta que son dos. Y luego, hermanos, los deditos, que son unas bolitas gordas, terminan estilizándose y son lo que ahora vemos. Dice el salmista, hermanos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermanos, Dios no se equivocó. Y Dios no dijo, voy a hacer una creación, una criatura perfecta que va a tener dudas en el futuro si es hombre o es mujer, aunque lo que yo hice fue hombre. ¿Sí me entienden, hermanos, cómo es que habiendo conocido a Dios no le dieron gloria a Dios, sino que se envanecieron? Dice más adelante. Toman manera de justificar el error en la creación. Yo nací en un cuerpo de hombre, pero yo era mujer, dicen al paso de los años. O yo nací en el cuerpo de un hombre, pero finalmente mi inclinación y me identifico más con los caballos. Yo soy un caballo. Hermano, yo sé que esto suena ridículo porque es ridículo. Dios no se equivocó. Dios hizo un varón y Dios hizo una mujercita en el vientre de la madre en su momento. No hizo, hermanos, equivocaciones ni errores, sino que el hombre toma errores, toma equivocaciones, toma ideas, toma pensamientos. Y esta obra creadora, hermanos, nos habla de un creador soberano en todas las cosas, en todas las cosas. Verso 21 al verso 23 y verso 25, hermanos, podemos decir claramente, yo conozco a Dios a través de las cosas creadas. Es una revelación general, ¿sí? Amaneceres, atardeceres, puestas de sol maravillosas. Hermanos, ¿por qué dice la Escritura, todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena? Oye, es interesante. Cuando platicamos Eliel y yo, mi nieto y yo, en veces llegamos recostados en el piso, mirando para el cielo, o recostados, medio recostados en una silla mecedora, miramos al cielo y me dice, abuelito, ahí está una nube de vapor de agua. Es cierto, la nube es de vapor de agua. Este sistema, hermanos, de evaporación, condensación y lluvia, y llueve tanto en algunas partes, pero ¿por qué el mar no se desborda de sus límites? Porque, hermanos, hasta el mar Dios le puso fronteras. Dios le puso fronteras. Dios tiene control de eso, y eso debe de maravillarnos y extasiarnos. De que si aún nuestra vida, decía el mismo salmista, no solamente le dice a Dios, tú eres santo, sino que le dice, en tu mano están mis tiempos, mi vida está en tus manos. Y estas cosas que maravillan al salmista, dice Pablo, hermanos, que el hombre se rebeló contra Dios. No había excusa, el hombre conoce a Dios a través de esa revelación general. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, esta palabra, hermanos, conocido, en el griego la palabra es ginosco, y esta palabra ginosco se dice o se refiere a conocer por experiencia. Quiere decir, habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? A través de las experiencias que tuvieron. Ellos miraban los atardeceres, los amaneceres, miraban, hermanos, el rocío, miraban todas las cosas, y ellos tuvieron que concluir, y después, hermanos, de todo, que Dios les reveló la ley en sus corazones. Ellos tuvieron que concluir, hay alguien más grande que nosotros. Tanta perfección es imposible que por la casualidad esté. Entonces, dice, pues habiendo conocido a Dios por experiencia, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, desde Génesis capítulo 2, verso 16 al verso 17 podemos mirar esta rebeldía. Desde el mismo principio de la creación, el hombre tiende a rebelarse. Hermanos, qué maravilloso. Miren, en el huerto del Edén, Dios hizo del polvo de la tierra al varón y le sopló el espíritu de vida. Y hermanos,
todo bonito, todo había paz porque Dios mismo bajaba, descendía y hablaba con él. Todo bien. Pero hermanos, Dios había hecho para el león una leona y les hizo pareja a los animales, pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Adán no tenía pareja. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, hermanos, entonces toma una costilla de su costado y el Señor forma a la varona o a la mujer, a Eva. Todo está bien. Hermanos, qué lugar y qué momento. Dijéramos, hermanos, no había pecado, no había, ¿cómo decir?, una ley que me reprochara algo, todo estaba bien. Pero ¿qué es lo que miramos? Rebeldía, hermanos. El Señor les dice, miren, de todo árbol del huerto, y yo creo, hermanos, que el huerto no era como 20 por 50 o 100 por 100. No era una hectárea. Yo creo, hermanos, que el huerto que Dios había hecho, donde había colocado a Adán y Eva, era un lugar tan inmenso que tenía todo tipo de árboles frutales. Había mucho de dónde comer, pero el Señor les dice a nuestro Dios, solamente de este árbol no coman, porque cuando ustedes coman de él, de cierto van a morir. Hey, Dios, espérate. ¿Por qué? ¿Y si nosotros queremos? Yo estoy, hermanos, suponiendo este pensamiento, porque los planes de Adán y Eva eran otros. Y digo que eran otros, ¿por qué? Porque, hermanos, pareciera ser, y esto yo creo que es algo que traemos desde entonces, que cuando algo nos prohíben parece ser que es más atractivo hacer. Nos dicen, no hagas esto y estamos más inclinados a estar ahí. Yo le digo a mi nieta, no metas el dedo en el contacto y ahí va con el dedito, apenas, como que quisiera caminar, pero va derechito al contacto. No lo hagas y no lo hagas. Hermanos, a Adán y Eva se les dijo que no lo hicieran porque el día que lo hicieran, de ese día morirían. Y creo, hermanos, que lo que ellos hicieron, como dice Génesis verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Por qué nos diría Dios que no comiéramos? Si el árbol se ve bueno para comer, el fruto se ve bueno para comer. Y además era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, además. Pues hermanos, lo que hizo Eva, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió junto con ella, o así como ella. Hermanos, yo creo que desde Adán nosotros también tenemos esa misma tendencia, odiamos las reglas de Dios. No nos gustan las reglas de Dios. Queremos hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Y eso, hermanos, nos hace enemigos de Dios. Nos hace aborrecedores de Dios, impetuosos, irrespetuosos, desobedientes a los padres, desleales. Eso es lo que hace del hombre hacer lo que le dé la gana. Y hermanos, en una manera, dice la palabra en el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en este sentido, hermanos, es como si ellos llegaran a decir, bueno, en verdad no hay Dios, porque dice la filosofía, ¿quién hizo a quién? Y muchos filósofos llegan a concluir que el hombre hizo a Dios para tener cierta seguridad y sentir cierta satisfacción. Entonces el hombre fabricó a Dios. Y si esto, hermanos, el necio lo llega a pensar, entonces dice, bueno, no hay Dios. Y al no haber Dios, bueno, entonces no estamos sujetos a Él ni a sus juicios. Pero hermanos, aunque el hombre diga que no hay Dios y se haga necio, no por eso, hermanos, deja de existir Dios. Ni aunque el Estado diga que no hay Dios, ni aun cuando la filosofía diga que no hay Dios, ni aun cuando, hermanos, la política diga que no hay Dios, ni aun cuando las universidades digan que no hay Dios, no por eso no hay Dios, hermanos. Dios está ahí y dice la palabra de Dios, hermanos, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Es decir, aunque tú no creas que hay Dios, y si tú no crees, te estás queriendo evitarle el juicio de Dios sobre ti, bueno, aunque tú no creas, va a suceder de todos modos. Él va
a llamarte a cuentas. No hay excusas delante de Él. Verso 22 y verso 23. Dice la palabra del Señor, hermanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ellos, creyéndose sabios, hermanos, se hicieron necios, porque su conocimiento no estaba fundamentado en el temor a Jehová, sino en el corazón entrenebrecido y perverso de cada uno de ellos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué es lo que hicieron, hermanos? Dice el texto que ellos empezaron a darle la gloria a las criaturas antes que a Dios, quien es bendito por siempre. Dicho de otra manera, prefirieron la idolatría. Sí, hermanos, prefirieron la idolatría. ¿Se acuerdan de Hechos 32, el becerro de oro? Dice el texto, hermanos, que cambiaron la gloria de Dios y se la dieron a animales cuadrúpedos, a aves, reptiles, incluso, hermanos, se la dieron a hombres. Y aquí lo que miramos, y era algo que el pueblo de Dios había visto en Egipto. Cuando el pueblo de Dios está en Egipto, hermanos, ellos no conocían o ellos no habían vivido la parte idolátrica como la que estaban ejerciendo ahí, pues ellos venían con el pensamiento que está expresado en Deuteronomio: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero llegan acá y empiezan a ver que los egipcios adoraban a un becerro. Si usted recuerda las plagas que vinieron sobre Egipto, hermanos, esas plagas que vinieron sobre Egipto de parte de Dios, sí eran para manifestar el poder de Dios, pero hermanos, esas plagas vinieron atacando precisamente a aquellos seres a quienes los egipcios idolatraban. Por un lado, hermanos, algo impersonal: el Nilo, dios de la fertilidad, se convierte en sangre. Y hay fetidez y produce muerte. También, hermanos, fueron atacados con úlceras los ganados o las reses. De ahí se tomaba al toro como un dios. Todo esto, hermanos, dice Pablo a los romanos, ellos amaron más la mentira que la verdad y le rindieron culto a los animales. Le quitaron, hermanos, el culto que correspondía a nuestro Dios, quien es bendito por siempre, y se lo dieron a las criaturas. Éxodo capítulo 20, verso del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que este pueblo de Dios, hermanos, miró que adoraron al becerro en Egipto, y cuando están en el Sinaí hacen lo mismo. Un becerro de oro para adorar, y luego le dicen: tú nos sacaste de Egipto. ¿No es acaso, hermanos, quitarle la gloria a Dios? ¿Quién los sacó de Egipto? Fue nuestro Señor. Nuestro Dios los sacó con mano poderosa. Estas idolatrías o estas maneras de adorar animales, hermanos, inician en Egipto, pasan luego a Mesopotamia, después a la Grecia helenista y llegan al Imperio Romano. Los hindúes, hermanos, ¿saben que tienen tantos dioses y son animales? Que hasta las ratas son dioses para ellos. El ganado son dioses para ellos, o son elementos sagrados. El río Ganges es un dios para ellos. Y hermanos, cuando hay gente que busca ir a bañarse en el río Ganges para limpiarse y purificarse, pero saben, hermanos, que también hay personas que sepultan a sus seres queridos en el Ganges, echan los cuerpos de sus muertos en el Ganges
y flotan en el Ganges los cadáveres y la gente va y se baña en ese río porque buscan purificación. Los monos y muchos animales son contemplados como dignos de adoración por los hindúes. Hermanos, finalmente, una persona que está sin Cristo en su vida sustituye la verdad por la mentira y las consecuencias de esa actitud es tristemente eterna. Una persona que no tiene a Cristo, de hecho, hermanos, el mismo Señor Jesús dice en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si no tienes a Cristo, estás sustituyendo la verdad por la mentira. Crees la mentira y desechas la verdad. Dice la palabra de Dios en Juan 8:44, que en el caso de Satanás, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Así que, hermano, fuera de Cristo no hay verdad. No hay verdad. Y si tú crees la mentira después de escuchar la verdad, hermano, yo sé que se oye fuerte, pero Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice Pablo, hermanos, a los Corintios en el capítulo 5, verso 17 de la segunda carta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. O he aquí, ahora todas son hechas nuevas. Hermanos, cuando estamos fuera de Cristo, amamos la mentira y desechamos la verdad. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Pablo, hermanos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se va a aferrar a la verdad y a todo lo que es verdadero y que procede de nuestro Señor. Todo lo amable, lo puro, lo perfecto. ¿Quién es, hermanos, a lo que se refiere Pablo a los filipenses? El carácter de Dios. Quiero decir con esto, hermanos, aún, si usted como cristiano desecha la verdad de Dios por una mentira que se acomoda a sus emociones y sentimientos y preferencias. Lo digo de esta manera. Imagínense, hermanos, que en un tiempo me decía mi papá, ¿por qué vas a la iglesia? Si ya fuiste en la mañana, o si ya fuiste ayer, o ya fuiste... Para algunos es locura, hermanos, el evangelio. Para algunos es locura venir a adorar a Dios los martes, los jueves, y el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Pero es que no fuimos hechos acaso para eso. El profeta Isaías dice, hermanos, bueno, la escritura menciona radicalmente, como lo menciona Pablo también a los Corintios, que si como o bebo o hago cualquier cosa, lo haga para la gloria de Dios. Dice la escritura, hermanos, en el Antiguo Testamento, que fuimos llamados y hechos a todos los llamados de mi gloria, a todos los llamados de mi nombre para mi gloria, los formé y los hice. ¿Para qué nos hizo? Pablo a los Efesios dice, hermanos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos hechos para Él. Y si yo creo otra cosa que se mete en mi corazón porque yo tengo otras cosas que quiero hacer en lugar de darle la gloria a Dios, hermanos, me estoy dejando seducir por el enemigo y no le estoy dando la gloria a Dios. Le estoy quitando la gloria a Dios. Piense, hermanos, bien esto. No cambie la gloria de Dios por la mentira, o la verdad de Dios por la mentira. En segundo caso, hermanos, si alguien no tiene a Cristo en su corazón, si no ha creído en el Señor Jesucristo y si no ha venido en arrepentimiento de sus pecados y en fe, creyendo que Él murió en la cruz para perdonar tus pecados, la ira de Dios está sobre usted. Y esto es tan importante, hermano, como si en un edificio en el que tú vives, que sea de varios departamentos, se está quemando,
y tú quieres salir sin avisarle a los demás que no se han dado cuenta porque están viendo el televisor o están haciendo otra cosa, no se han dado cuenta que se están quemando y que de un momento a otro el fuego le llega a su cuarto y se quemarán irremediablemente, pero tú saliste. Y tú vas, te animas y vas y les dices, hey, vámonos, se está quemando tu cuarto, el edificio entero se está quemando. Y no te hacen caso. Están tan acostumbrados a vivir como quieren vivir que no se dan cuenta que están muriendo. Pero aquel que te haga caso, aquel que lleve a escuchar esa buena noticia para salvarse, para ser salvo, bueno, no entrará en la condenación. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que retienen con injusticia la verdad. No, hermanos, la ira de Dios está sobre el pecado. Eso es impersonal. La ira de Dios está sobre el que practica el pecado. Si es así, yo le invito, aunque se llame cristiano, pero usted ha entendido el mensaje y reconoce y recapacita que está equivocado, yo le invito a que venga a los pies de Cristo, le pida perdón de sus pecados y genuinamente en arrepentimiento y fe se postre delante de él. El Señor dice claramente, hermanos, que el que Padre me da a mí viene y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si usted va a Jesús, es porque el Padre lo ha llevado a ese punto a través de su palabra. ¿Sí? Nos ponemos, hermanos, en pie, por favor, para